psicológicos, como la terapia, como las carreras en psicología y demás, lo que me hace preguntarles a ustedes, desde su postura, desde su ángulo, desde su corriente, ¿cuál es el aporte y cuáles son las diferencias de su perspectiva en relación con las demás? ¿Qué aporta su postura al entramado de la psicoterapia y qué diferencias tiene esto y qué semejanzas también con las otras posturas? Si quieren empezar también con las que tienen a su lado, pues estaría bonito. Si quieren incluir a otras posturas que no están aquí presentes, no sé, por ejemplo, logoterapia, por ejemplo, que les gusta psicología gestal también, lo que ustedes gusten, pero esa es la pregunta, ¿no? Desde su postura, desde su perspectiva, ¿qué aporte brinda al campo de la psicoterapia y a la comunidad? ¿Y cuáles son las diferencias y semejanzas con las otras posturas? Bien, bueno, en el pensamiento sistémico nosotros nos deslindamos del pensamiento lineal con el que todos hemos nacido, de causa-efecto, un método científico, de la variable independiente y la variable dependiente. Nosotros nos vamos a una lógica no convencional y no a una lógica aristotélica. Nosotros creemos que si lo podemos sintetizar de manera matemática, el 1 implica el 2 implica el 3 implica el 4, y cada una se va transformando en la variable independiente, de la variable dependiente, y así sucesivamente. Y es unidireccional el pensamiento lineal. En el pensamiento sistémico, si lo vemos como un rombo, el 1 implica el 2 al 3, el 3 al 4 y el 4 al 1. Pero también el 1 al 4, el 4 al 3, el 3 al 2 y el 2 al 1. Y el 2 al 4, y el 4 al 2, y el 1 al 3, y el 3 al 1. Ese es también conocido como el pensamiento complejo, que se va adecuando un poquito más a lo que viene a ser la ilógica tan distinta de la que manejamos dentro de la física clásica con la física cuántica. En este sentido, nosotros partimos de que al integrarme yo en el proceso terapéutico, pues el cliente lo vemos como un experto en su vida y al terapeuta como un experto en las técnicas terapéuticas. El terapeuta entra de manera apolítica, de manera religiosa, etc. ¿Cómo yo puedo remediar este proceso? Cuando yo entro a la terapia, me voy a convertir en ti y está aquí la terapeuta, ahí está el cliente, pero no son dos, entramos tres. La voz que le está diciendo, mira cómo está sentado, mira lo que te está diciendo, mira cómo lo está diciendo, seguramente te está mintiendo. ¿Cómo me protejo yo de eso? Bueno, todo lo que yo pienso de él tiene que ver conmigo, no con él. Y mis hipótesis, lo que hago para no trabajar con ellas, es explicitárselas a mi cliente y que el cliente me corrija por lo acepto. Y entonces eso me permite, dentro de la epistemología que rige mi manera de pensar, acercarme un poco a la realidad de él, aunque de hecho sé que nunca lo voy a entender, porque solo tengo la capacidad de interpretar. Mi sistema nervioso está hecho para interpretar, no para ver la realidad. No podría hablar tanto de terapias que desconozco, pero sí podría decirles, por ejemplo, que soy gestaltista también, y una de las diferencias entre la gestal y la sistémica es que la sistémica trabaja más con el área relacional, es decir, con el área prefrontal, y la gestal trabaja más con el sistema límbico. Entonces, pero ojo, el área prefrontal tiene vías de comunicación con el tálamo, que pertenece al sistema límbico, y las vías que van del prefrontal al tálamo son 10 contra 2 que van del tálamo van al prefrontal 10 y del frontal van 2
hacia el tálamo. Entonces, la idea que se tenía anteriormente de que la razón tiene que dominar a las emociones y a los sentimientos no es válida. De hecho, ahora sabemos que las emociones nos dominan a nosotros, y que si una persona perdiera la capacidad de esa conexión, perdería la capacidad de tomar decisiones, hasta de ver qué calcetines se pondría. Entonces, son diferentes aspectos los que manejamos, pero en términos como muy generales, es parte de lo que yo podría ver de diferencia entre la gestal y la sistémica. Entonces, la gestal se va más hacia la emoción, por lo tanto, la mayoría de los pacientes que van con el gestaltista, pues van a llorar, porque van a tocar sus emociones. En cambio, los pacientes que van al sistémico los vas a dejar en reflexión, pero es indudable que el cambio puede ser de afuera hacia adentro, hablando del prefrontal hacia el área emocional, pero también de lo emocional hacia el área prefrontal. ¿Me pasé? Muchas gracias. Bueno, cognitivo-conductual ha evolucionado bastante. Les digo, yo ahorita estoy haciendo la maestría en terapias de tercera generación. Esto quiere decir que ya hay 2 generaciones atrás de lo que es cognitivo-conductual, ¿no? El compañero César hablaba, ¿no?, de que la vida está en constante cambio, y lo mismo ocurre con las terapias, ¿no? El profesor Luis ya nos compartió que desde el sistémico y el sistémico y hay bastantes, ¿no? En cognitivo-conductual también tenemos en la actualidad hoy psicología positiva, mindfulness, terapia analítico-conductual, aceptación y compromiso. ¿Por qué? Porque, como repito, los tiempos van cambiando, también las personas, la mentalidad, ¿no? Hoy vemos cuántas ideologías existen y convergen, y hay todo un debate respecto a quién está bien y quién está mal. Repito, en el proceso psicoterapéutico no buscamos esta parte, ¿no? Y entonces, pues, el cognitivo-conductual, sus primeras bases fueron, pues, totalmente conductuales, y decir, hay una relación causa y efecto, ¿no? Aprendes esto, te condicionan y tienes este resultado. Pero entonces la ciencia va avanzando, las personas vamos creciendo, y nos damos cuenta desde la cognitivo-conductual que el día de hoy, pues claro que hay bastantes factores que influyen en el comportamiento de las personas, y desde cómo analizamos la información. Terapias de tercera generación viene a abrir todo un panorama nuevo respecto a cosas que a lo mejor desde nuestra corriente en el cognitivo-conductual estábamos dejando mucho de lado. Como por ejemplo, el ambiente en el que va creciendo el paciente, las personas que rodean al paciente. Y entonces ya en el trabajo psicoterapéutico uno piensa que solo está trabajando con el paciente, pero está trabajando con todo lo que relaciona al paciente. Y que a veces muchas de estas áreas también quedan fuera de nuestro control. Porque de repente el paciente nos está relatando, y como comentaba el profesor, a veces ni siquiera son situaciones, problemas propios, son problemas que se atribuyen ellos. Y entonces el paciente viene a trabajar algo que ni siquiera es de él, y volvemos a aceptar que el paciente reconozca a lo mejor que un problema ni siquiera es suyo, y desde ahí partimos a la búsqueda de qué es esto que realmente te está causando malestar. Y entonces cognitivo-conductual, las terapias de tercera generación vienen a seguir trabajando con cómo analizamos la información, cómo la procesamos, cómo es desde mi perspectiva yo analizo cierta situación, y por qué para algunos puede ser muy amenazante cierta situación y para otros no. Entonces, parte de, pues revisamos, repito, contexto, desde dónde va creciendo el paciente, dónde es su origen de historia, cómo ha analizado las situaciones desde edades tempranas y cómo eso repercute el día de hoy en la actualidad. Y pues nos centramos en, pues bueno, eres una persona distinta en el aspecto de tienes más vivencias a lo mejor de lo que tenías atrás. Tienes nuevas herramientas, hay que utilizarlas. No tienes herramientas, vamos a buscar la manera de, pues, adquirir nuevas. Entonces, como decía el profesor Luis, yo también no voy a hablar de corrientes que no conozco, o que no, más bien que no soy experta en esas corrientes, ¿no? Pero sin embargo no voy por allá diciendo una corriente es más que otra.
porque me queda clarísimo que todas las corrientes de psicología ayudan a los pacientes. Entonces también los invito a, de repente, porque en mi profesión, en mi desarrollo, sí me ha tocado llegar a psicólogos que dicen, no, se casan, ¿no? Y yo tenía acá un profesor que decía, no se casen con las corrientes. Por lo mismo, porque cuando nos casamos con una corriente, cuando nos casamos con una idea, dejamos de lado todo lo demás. Y el dejarlo de lado no significa que ya vaya a dejar de existir. Al contrario, es tener esta panorama, esta mentalidad abierta a aceptar lo que el paciente nos pueda traer. Entonces creo que es algo bonito que nos va dejando la cognitivo-conductual. A mí me parece excepcional como la academia corre por un canal y la vida real corre por otro, ¿no? Fuera de acá todo el mundo habla de una corriente en comparación con la otra, pero nos sentamos acá y nos convertimos en ángeles puritanos que no opinamos o no conocemos. Todo el mundo sabe, los docentes en las clases hablan peste de uno, peste del otro, dicen que lo mejor. Esa es la vida real, ¿no? La controversia real, el debate real, porque si no, entonces, no, primero usted, no, después usted, no, pero por favor, vaya como usted, lo que le sobre. La vida no es así, ¿no? Claro, cuando uno se pone a defender una corriente, parecería que se instala una lógica de marketing, ¿no? Cada cual ve la venda de lo suyo, ve su nicho de oportunidades, su nicho de mercado y produce la vía la más corta, la vía, bueno, sin albur, ¿no? La vía la más larga. Sí, eso no es marketing. Pero quiero decir, hay un debate real, profundo, de cuestionamiento mutuo de una corriente a la otra, que ojalá tenga un espacio franco en la academia. No es fácil, pero afuera de acá la gente no opina igual que acá. Yo creo que el ser humano ha cambiado y no tanto. Yo creo que lo que pasaba hace 20, 30, 40, 50 años es que teníamos instrumentos teóricos insuficientes, no que la realidad fuera menos compleja. Cuando Watson reducía la explicación de la conducta humana al condicionamiento, no era que los seres fueran más sencillos, era que Watson decía disparates, ¿no? Cuando viene Skinner le corrige la plana, diciendo, bueno, introduciendo la operación en el proceso de aprendizaje, habla con el mismo ser humano que Watson. Y cuando viene Bandura y le corrige la plana o le aporta un elemento nuevo que es el del modelamiento, no es que los seres humanos antes no aprendieran por imitación, es que las corrientes teóricas eran insuficientes. Cuando el psicoanálisis concebía la homosexualidad como una perversión, no es que haya cambiado el ser humano, es que la herramienta teórica en función de la época era insuficiente para explicar la complejidad de la vida. Y por eso en el psicoanálisis actualmente existen corrientes de pensamiento nuevas, porque la vida también plantea cosas nuevas, el predominio de la consulta a lo borderline, el tema del maternaje y el paternaje transferencial en la clínica, o el tema que plantea Yao Franco de una manera tan interesante, que es la nueva clínica sin síntomas, que es la clínica actual y contemporánea. Y que tiene como elemento concatenado esta idea de que para el paciente borderline en la clínica psicoanalítica actual la tarea no es hacer consciente del consciente, sino hacer consciente lo manifiesto, ¿no? Incorporar aquello del acto que se vive como desprendido de la voluntad y el sentido del ser. Yo creo que, yo no creo en el eclecticismo, yo creo que hay que casarse con una corriente. Casarse con una corriente que implica lo que todo el mundo hace, mirar desde una perspectiva teórica la realidad de la clínica. Es imposible hacerlo de otra manera. La negación de la perspectiva teórica en la clínica es una perspectiva teórica, es una ideología, no es inocente. No es que los amplios somos los buenos y los ortodoxos son los malos. Yo creo que hay una necesidad de pararse en un lugar para ver, y ese pararse implica un compromiso.
¿no? Un casamiento, porque si no, tendríamos que ver si tenemos que hablar del surgimiento del poliamor terapéutico, ¿no? No, yo creo que hay que mirar desde un punto de vista. A mí me interesa, más que el eclecticismo, el cruce del psicoanálisis con corrientes que están por fuera de la psicología. Me interesa el cruce del psicoanálisis con el pensamiento complejo de Morel. Me interesa el cruce del psicoanálisis con la teoría de la prestación social de Moscovici. Me interesa el cruce del psicoanálisis con el pensamiento de Van Dijk, que pone manifiesto un análisis crítico del discurso. Me interesa el cruce del psicoanálisis con el pensamiento de la perspectiva de género, etc. Pero yo creo que la apertura viene por este cruzamiento con perspectivas teóricas que explican dimensiones diferentes de lo humano. No creo, claro, en la clínica real todos los conductistas cognitivo-culturales interpretan, todos los analistas hablan de los sistemas o hablan del condicionamiento de una acción al premio refuerzo de un colectivo del cual está inserto. Porque el ser humano no pasa a ser solo inconsciente cuando es analista, solo sistema, parte de un sistema cuando entra con otro, o solo conducta despojada cuando entra con otro. El tema es desde dónde se hace la lectura del sistema, la lectura de la conducta, la lectura. Y lo del psicoanálisis, bueno, la diferencia está, para bien o para mal, vaya Dios a saberlo, en caso de que exista, en que el énfasis del psicoanálisis está en la comprensión del sentido del acto, del sentido del pensamiento, del sentido de la emoción, del sentido inconsciente, ¿verdad? Y esta es una perspectiva teórica, es un punto de mirada, que si no se mira de ahí, se ve otra cosa. Y se mira de ahí, se ve en esa dirección y se trata de trabajar en este sentido. Entonces, a mí me parece que aporta, que no aporta cada corriente, es un debate necesario y que algún día se podrá hacer de manera franca. ¿Todas las corrientes son útiles? Claro que son útiles, pero la pregunta útil es ¿para qué? ¿No? Claro, nadie puede negar la utilidad de un marco teórico y de un espacio terapéutico. El tema es para qué. Y el tema es que si uno puede pensar a veces, yo tengo una gran afinidad con los pensamientos sistémicos y gestálticos, ¿no? No tengo afinidad con los pensamientos conductuales o los conductuales, porque para mí el dispositivo conductual está al servicio del síntoma. Está al servicio de mantener la patología, está al servicio de conservar la estructura que genera la patología. Entonces, esta es una diferencia. Esto no se puede decir a los corredores, hay que decirlo también en el espacio académico. Y esto creo que le da sentido al debate.